Muy buenos días, chicos y chicas del canal. Lo que vamos a ver en este vídeo es cómo pintar nuestro coche a vinilo entero y encima todo super low cost, como si estuviéramos en la calle o en cualquier sitio que tengamos. Así que dentro intro. Bueno, ¿qué es el vinilo? ¿Cómo aplicarlo? Y todo su pariente acerca de las preguntas sobre este vídeo. El vinilo es un recubrimiento, es un polímero básicamente, un plástico para que entendáis todos, que añadimos sobre la pintura original del coche. ¿Vale? Esto sería el vinilo y esto sería la pintura original del coche. Como veis, el vinilo está súper desgastado y súper hecho mierda, y todo esto es lo que hubiera sufrido la pintura del coche. Todo esto es una mierda de pájaro, eso también, y esto es los arañazos de la perra. Todo esto es lo que hubiera sufrido la pintura de nuestro coche si no hubiéramos aplicado ningún vinilo por encima. Es básicamente para darle un look nuevo o diferente al coche a un precio bastante recomendable, o sea, asequible para lo que podemos encontrar. Un bote como este de 4 litros vale unos 50 euros. En todos los links los tendréis abajo. Con un bote como ese podemos pintar un coche entero como este. Entero la parte de abajo. Bien, si queremos la parte de arriba también, el techo y todo, nos iríamos a 2 botes que serían 8 litros. En mi caso, pues solo quiero pintar la parte de que no tengo pintada porque el coche ha ido al chapista, y todo esto lo tendréis todo en vídeos anteriores míos que os recomiendo que visitéis si queréis saber todo lo que le he hecho a este coche y si no me conocíais. Bueno, a lo que vamos. Esto sería el acabado de vinilo en la puerta y en todo el lateral. Y lo que vamos a hacer en este vídeo es volver a pintar toda esta parte a menos capas y volver a pintar esto a las capas que se puedan dar, ¿vale? Así protegeré el coche hasta que lo retire entero y lo pinte de otra manera, o añadiré otro vinilo, que es un vinilo como el que le puse a uno de los espejos, que tenéis un vídeo aquí arriba para que le deis, que es un vinilo pues más duro, más caro evidentemente, y se conoce como wrapping en muchas partes del mundo. Así que vamos a ver qué necesitamos para pintar nuestro coche a vinilo. Pues lo primero que necesitamos evidentemente es la pintura. En este caso yo tengo la pintura de Full Deep, de la marca Full Deep. El color se llama Hyper Black. Para que veáis qué color es, pues sería este, ¿vale? Necesitamos una pistola de pintura, en este caso también es de Full Deep, que es un pack pinta tu coche por no sé cuánto. A mí me salió por 110 euros. Yo creo que no cambian precio nunca, te ponen ofertas y cosas así. Y nada, no hay. Como veis es una turbina básicamente, no tiene mucho. Si tenéis una pistola profesional con compresor y eso, pues mucho mejor. Pero solo necesitamos estas dos cosas. Y un coche, evidentemente. Lo que yo voy a hacer es, hay que recubrir todas las partes que no queramos pintar, que en mi caso va a ser de esta parte para arriba, o sea el bicolor entero, y voy a pintar toda la parte de abajo excepto las llantas, y voy a desmontar los faros para no complicarme la vida y quitar los antinieblas delanteros. Así que voy a ello, y después de tenerlo preparado seguimos con el vídeo. Bueno, una vez hayamos enmascarado todo, pues vemos la pistola. El recipiente dentro tiene que estar limpio, o sea, está limpio, pero tiene más mierda por detrás, o sea, por fuera, que yo que sé. Esto básicamente, si compréis la de Full Deep, porque no tendréis ni idea, porque o sois unos expertos, la veis encintada, vale, esto es porque esto se calienta, el tubo se calienta y salta. Y si salta, os jode la pintura. La boquilla, con esto vamos a ver la amplitud del chorro, ¿vale?
Y con esto, la cantidad de pintura que sale. Con esto calculamos la cantidad que queremos que salga de máximo. O sea, si le damos aquí y esto es abrir y cerrar. O sea, cuanto más cierras, el gatillo va más o menos. Si le doy aquí, ahora no lo va a hacer. Vale, es que me faltaba. Ahora, ¿veis? No puedo. Es lo que queréis que salga de pintura. Yo tenía una marquita por aquí y no sé dónde mierda está. Así que la voy a buscar. Aquí está, ¿veis? Le hice una marca para saber dónde tenía que estar siempre. Os recomiendo que encintéis esto, aunque sea la parte de aquí o aquí, para que no se salga. Aunque creo que se va a salir igualmente. Y en eso lo mismo. Echamos la pintura y no os tengo que decir que tenéis que remover el bote, que se hace con un palo y con eso. Y nada, vamos a ello. Espero no tirar mucha pintura porque también no es nada raro tirar pintura al suelo. Así que vamos a ello. Voy a echarlo todo y voy a darle la primera capa. Lo voy a grabar. Bueno, chicos, después de la primera capa, entre comillas, le he dado aquí, como veis ya me manchan las manos. Y bueno, se está secando. Bueno, la acabo de dar ahora mismo. Tengo una pistola caliente. Hay que seguir dando capas. No voy a decir las capas que van a ser, más o menos, porque creo que son unas 5, de 5 capas para adelante, siempre. Bueno, siempre que quieras pintar todo. Y poca cosa más. O sea, esto es ir dándole poco a poco, hasta que pues acabáis el bote y veáis que el coche que esté bien. Recomiendo acabar siempre el bote, ¿vale? O sea, no quedéis con pintura en el bote, porque no. Pintar antes el coche, si lo queréis pintar, y ya está. Bueno, aquí ya veis que la primera capa ya se está sentando. Eso sí, dejar 15 minutos mínimo entre capa y capa. A cuanto más capas deis, más tiempo tenéis que dejar. O sea, no y sí. Las primeras capas son delgaditas y dejáis un tiempo pues, de 15, 20 minutitos. Y las otras de 20 minutos, 25. No os agobiéis. Porque ir rápido no va a hacer que pintéis mejor el coche ni nada. Ya se le está yendo el color de brillo mate. Y bueno, para que veáis cómo actúa la pintura, aquí pues directamente veis cómo pinto el faro. Vale, los que he pintado aquí a posta para ver, ha tirado con mucho granulado. Supongo que esto estirará bien. No me acuerdo si era así. Igual la pintura ya está caducada y he hecho gilipollas. Pero esta parte de aquí sí que me la ha cubierto bien. Y muchas de aquí se le está yendo ya los puntos estos. Supongo que también será por el número de capas y estas cosas. Así que poquito a poco, primero he pintado aquí para ver cuánto salía y con esto. O sea, con la fuerza que salía y todo. Y la verdad es que bien. A mí me ha quedado un poquito así, pero voy a dejar que seque. Bueno, chicos, ya le he dado... Me he fundido un bote de esos. O sea, la primera de esto. Como veis, pues ya vuelve a tener la tonalidad de antes y todo lo de antes. Uy, ahí se me ha colado polvo. Bueno, vuelve a ser mate como antes, como a mí me molaba. Se ve un poco la matrícula, no lo veo pixelar aún. ¿Veis? Aquí tengo algunos golpes y sí que se notan. Bueno, es que esos golpes son jodidos de que no se noten. Uno me dio mi tío con la furgoneta y el otro le di yo. Y este lo disimula. Lo digo yo ya, que lo sé. En general, bueno, aquí está secando, que ha salido el chorro un puñado y estoy dejando que estire. Y no lo veo mal. O sea, estas puertas ya estaban pintadas, pero les estoy dando un repasito y estas puertas pues sí que se ven bien. Para quien diga, ¿y luego qué puedes hacer si no te gusta? Pues mira, ¿veis? Así es como sale. Esta es la pintura en sí y así es como sale, tal cual.
o sea, ahora veréis unas grabaciones que hice cuando estaba quitando el vinilo. Pero bueno, los que me sigáis por Instagram pues ya lo habéis visto. Es tan sencillo como quitar esto. O sea, después sale como una pegatina, pero sale como una pegatina si tenéis las suficientes capas. Por eso digo que un bote entero para toda la parte de abajo está bien, porque hay que tener en cuenta los pilares no, pero el techo sí, que es una parte muy grande y es jodida. Por eso yo no hice el techo, aparte porque me encantó bicolor. O sea, la primera vez me dijeron, no, tal, hazme caso, pinta la parte de abajo. Me lo hizo mi tío porque lo pinté en su casa, techado y eso. Me dijo, pinta la parte de abajo y no pinte la parte de arriba, a ver si te mola. Y me moló un montón y dije, vale, tienes razón. Casi pinto el coche entero y así estaba muchísimo más guapo. Y además el contraste de mate a brillo, yo pienso, en mi opinión, que queda muy bien, porque en las llantas encontramos eso básicamente: el aluminio cepillado, que sería un mate, y el brillo de los radios del lado. Pero bueno, como veis, para quitar todos los emblemas y todas estas cosas, yo tenía lo de Ultra quitado, y esto también, y los S-Line delante también los tenía antes quitados, que podéis ver que tiene el color aún. Todo eso después se quita con el dedo, con cuidado evidentemente. O sea, lo que recomiendo es rascas por aquí, por el medio, cualquier logo que tengáis de ST, lo que sea vuestro coche, o directamente metéis la uña por el lado y empezáis a rascar las cosas que no queráis. Yo qué sé, no lo veo mal de momento el coche. El clima no es que sea la hostia, o sea, pero bueno, cualquier duda que tengáis lo podéis dejar aquí en la caja de los comentarios, porque seguro que os la contesto y seguro que os puedo ayudar. Si vais a meteros, pues vaya mierda, has pintado el coche, no sé qué, no sé cuánto, pues para eso, si queréis poner eso, ponerlo, pero no, yo qué sé, contesto siempre a todos los comentarios, aunque sean malos, con el mayor respeto posible, porque hay gente que sí que es verdad que eliminó los comentarios porque, yo que sé, para poner vaya puta mierda de coche tienes o cosas así, pues para eso es que ni prefiero leerlos. Algunos los borro, algunos no. La verdad es que me da. Bueno, ya habéis visto que es como pintarlo en plena calle. Excepto, bueno, en plena calle, si tenéis un terreno privado o cualquier cosa así, pues no necesitáis más, que ya veis, no hay nada. Y vamos a seguir hasta acabar todo. Estos son capas, capas, capas y capas. Y ya veremos el resultado final, porque no voy a ir por cada capa que dé, voy a grabar un trozo. Lo veo una gilipollez. Así que directamente, cuando acabe toda la pintura, pues os lo enseñaré. Y cuando vaya a recoger el coche, pues lo mismo. Y bueno, chicos, ya habéis visto el resultado. Cosas que no me han gustado. Bueno, todo lo que veis así, esto es de la cinta. Y todas las cosas que se me haya pasado así un poquillo, pues le daré con disolvente y ya está. Tampoco tiene mucho misterio eso. Esto es de la cinta, que al final me quedé sin cinta de carrocero y le tuve que dar con esta. La verdad es que los márgenes me dejé súper poquito y sabía que iban a quedar así. Así que bien. Cosas malas, que ha llovido y el coche ya se ha llenado de mierda. Llovió con la pintura recién pintado y bueno, no ha quedado tan mal para lo que podía pasar. No me quejo, o sea, quitaré lo de ese line porque no me gusta. Le daré aquí con esto, aquí a la goma también, aunque la goma ya la tengo que cambiar porque le pegué con la pistola de pintura y la rajé. Cosas como los espejos, pues esto rascáis al espejo sin rascar la pintura y sobra.
Y poca cosa más. Los tiradores, como los veis, pues por dentro... Uy, no enfoca. Lo abro así. Por debajo están bien hechos. La talonera también se ve muy bien. En general podéis ver que se ve iba a decir un taco, pero no se puede decir. El logo de Audi, no sé si dejarlo así o quitarlo. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya veis cómo queda el coche. Os digo las cosas buenas y las cosas malas. De todo, creo que ya lo he comentado. De cómo yo lo he pintado al ras. Espero que si queréis cambiar el color de vuestro coche y os interesa, toméis de referencia el vídeo. Y si queréis, dejarlo aquí abajo y haré la crítica sobre el vinilo líquido, que es bueno, que no, y alternativas al vinilo líquido. Todo, si me lo pedís en los comentarios, pues lo haré. Así que nada, chicos, suscribiros si os ha gustado el vídeo, que yo creo que se lo merece. He pintado el coche ahí de pam. Suscribiros, que es gratis, que no pasa nada. Darle like si os ha gustado, así yo lo puedo ver. Os dejo mis redes sociales, que son Instagram y Facebook, en la descripción. Instagram por pantalla. Y nada, hasta la próxima.